disputaron la afamada Liga de Campeones de Europa, pero ni eso les alcanzó para sobrevivir a los desastres deportivos y administrativos. A continuación repasaremos los clubes europeos que alcanzaron a ilusionarse con levantar la orejona, pero por diferentes motivos fracasaron y ni siquiera pudieron vivirlo para contarlo. La historia se escribe en la cancha, pero tú la revives en Palabra de Gol. La estabilidad económica y administrativa de la mayoría de los equipos de las grandes ligas europeas hace que casi que todos los clubes que pasaron por la Champions pero desaparecieron pertenezcan a las zonas más desconocidas de Europa, y como muchos apenas si disputaron un par de partidos en esta competencia, aquí solo contaremos a los equipos más relevantes por país, es decir, que hayan participado más de una vez. Con esto claro, arrancamos con el equipo desaparecido con más participaciones, el cual es el Skonto Riga de Letonia, un club con un pasado glorioso en los años 90 y en la primera década del 2000, donde fue el dominador de su país y eso le alcanzó para participar en 12 ocasiones en la Champions League. Sin embargo, el cuadro letón nunca dio la talla a nivel continental, pues casi siempre fue eliminado en las primeras rondas de clasificación. Su presentación más digna fue la de la temporada 1999-2000, donde estuvo a una ronda de acceder a la fase de grupos, pero el Chelsea les arrebató el sueño. Luego, si bien el Skonto dominó por unos años más su liga, la crisis financiera que azotó a Letonia entre 2008 y 2009 condenó a este exitoso club, que tuvo que cambiar de dueño, perdió patrocinadores y las sanciones de impagos por parte de la UEFA y la Federación de Letonia lo condenaron al descenso y al declararse en bancarrota a finales del 2016. Seguimos en los países bálticos para conocer el caso del FBK Kaunas lituano, otro equipo que gozó de un periodo próspero en el plano local en los años 2000, pero que nunca pudo trasladarlo a nivel europeo, donde le fue imposible pasar de las rondas preliminares de la Champions. Su mejor presentación fue en la temporada 2008-2009, donde eliminó al Rangers escocés para estar a un paso de la fase de grupos. Sin embargo, el Aalborg danés se lo impidió en la tercera ronda. Allí fue la última vez que el Kaunas participó en la Champions, pues en 2009 las discrepancias que hubo entre la Federación Lituana y su dueño, el millonario Vladimir Romanov, hizo que este se negara a inscribir al club, que cayó a tercera categoría, y tras la pérdida de patrocinadores y los malos resultados deportivos, el club perdió su licencia en 2011. Otro cuadro lituano que vale la pena repasar es el Ekranas, que participó en 7 ocasiones de las fases preliminares de la Champions. Sin embargo, la suerte del rojo azulado nunca fue la mejor en estas rondas. Lo más cerca que estuvo de una fase de grupos fue en las temporadas 2011-2012 y 2012-2013, donde alcanzó la tercera fase previa, pero el Bate Borisov y el Anderlecht respectivamente les impidieron avanzar a los lituanos. Luego el club, tras unas malas decisiones económicas, se declaró en bancarrota en 2014. Sin embargo, al año siguiente fue refundado y apareció en segunda división bajo el nombre de FK Panevesis. Nos acercamos ahora a la parte occidental de Europa para conocer lo que fue el caso Kjøbenhavns de Dinamarca, que supo participar en 4 ediciones de la antigua Copa de Europa. Sin embargo, las excursiones de este equipo fueron muy cortas. La más extensa fue la de la temporada 81-82, donde superó la primera ronda y llegó a los octavos de final, donde para su desgracia fueron superados por el Universitatea Craiova rumano. Luego de aquel episodio, el cuadro danés no volvió a la máxima competición europea y en 1991 tuvo que fusionarse con el Blodklubben 1903 para formar el famoso FC Copenhague que solemos ver en la Champions. Ahora nos pasamos de hipsters para conocer lo que fue el FK Sloga de Macedonia, que llegó a participar de las fases previas de la Champions hasta en 3 oportunidades. Sin embargo, irónicamente, a pesar de que su particular mote era el de los contrabandistas, nunca lograron infiltrarse en la fase de grupos de la Champions, siendo sus mejores presentaciones la de las temporadas 99-2000 y 2001-2002, donde llegó hasta la segunda ronda previa, pero allí el Brøndby y el Steaua de Bucarest le pusieron freno al sueño del Sloga. Los problemas empeoraron para la temporada 2009-2010, donde el equipo, debido a su crisis financiera y de patrocinios, no pudo presentarse a 2 partidos y terminó siendo desafiliado y relegado a la Liga Regional, aunque en 2012 el equipo se fusionaría con el FK Al Barça para crear el FK Shkupi.
El aporte irlandés a este video viene de parte del antiguo Drumcondra, que a finales de los 50 e inicios de los 60 supo representar a su país en 3 oportunidades en la Copa de Europa. Sin embargo, nunca pudo pasar de la fase preliminar y en la edición de 1965 apenas si pudo lograr su única victoria ante el Vorwärts de Berlín. Por lo que en definitiva a nivel continental, lo de los Drums fue tan discreto como su futuro, pues en 1972 los malos resultados deportivos y las deudas económicas tenían en jaque a este equipo, que se vio obligado a fusionarse con el Home Farm. Luxemburgo aporta a varios clubes a esta lista, pero tal vez a duras penas lo más relevante venga de parte del Spora Luxemburg, que fue el equipo de este pequeño país con más participaciones en la Copa de Europa con 3. Sin embargo, a la hora de la verdad este equipo casi que no compitió, pues nunca pasó de la primera ronda y se limitó a recibir goleadas. Tal vez lo menos peor vino de su presentación en 1956, donde al menos forzó un partido de desempate contra el Borussia Dortmund, pero allí los aurinegros terminaron goleando al Spora por 7-0. Luego este club sufriría la inestabilidad de su fútbol local, pues para seguir activo tuvo que fusionarse con otros 2 equipos para formar el club que hoy se conoce como el Racing FC Union Luxemburg. Un equipo que no participó mucho, pero sí hizo mucho más que el promedio, fue el Dnipro ucraniano, que a pesar de solo contar con 3 presentaciones en la Champions, a los llamados Guerreros de la Luz les alcanzó para hacer ruido a nivel europeo. En los años 80 logró demostrar por qué era uno de los equipos más fuertes de la Unión Soviética, llegando un par de veces a los cuartos de final, específicamente en las temporadas 84-85, donde fue eliminado por el Bordeaux en los penales, y en la edición 89-90, donde el Benfica fue su verdugo. Luego este equipo se mantuvo dentro de la élite de su país, pero su extensa historia se vio amenazada por los problemas económicos, pues los impagos a sus jugadores hicieron que el club sufriera la pérdida de categoría en 2017, y en 2019, por las mismas razones, cayó a la tercera categoría, situación que lo hizo insostenible y el Dnipro tuvo que desaparecer el 3 de julio de 2019. Ahora aparece el fútbol rumano, que alguna vez fue representado por el Unirea Ursiceni en las competencias europeas. En lo que respecta a la Champions, este equipo hizo acto de presencia en 2 ediciones, siendo la más destacada la de la temporada 2009-2010, donde una decorosa actuación lo puso tercero de su grupo y a un punto de clasificar a octavos. Sin embargo, a partir de ahí, la suerte de este equipo no fue la mejor, pues en 2011 tuvo que vender casi toda su plantilla por problemas económicos, algo que prácticamente firmó su descenso a segunda en aquel año. Y luego de que la Federación Rumana no aceptara su inscripción en la siguiente temporada, se concretó su desaparición. Llegamos ahora a repasar lo que sucedió con el Olimpija Ljubljana de Eslovenia, que tuvo una época dorada recién cuando su país se independizó de la antigua Yugoslavia. Aquellos años de prosperidad le alcanzó a este equipo para participar un par de ocasiones en la Copa de Europa, aunque allí no pudo demostrar mucho de su poderío, pues sus pasantías fueron demasiado cortas. Lo único rescatable sucedió en la temporada 92-93, donde este equipo logró pasar la ronda preliminar, pero fue recompensado cruelmente al ser emparejado con el Milan en la primera ronda, que naturalmente destrozó al Olimpija con un global de 7-0. Luego los malos resultados deportivos y las deudas condenaron a este equipo a la bancarrota en 2005, aunque sus aficionados fundaron al año siguiente otro club, en homenaje al Olimpija original, que hoy en día hace parte de la primera división de Eslovenia. Pasamos a otro país de la antigua Yugoslavia para conocer al FK Mogren de Montenegro, que también supo medir su fuerza a nivel continental en las fases previas de la Champions, pero su par de aventuras acabaron de manera fatal, luego de caer goleado primero en 2009 ante el Copenhague y luego en 2011 ante el Litex Lovech búlgaro. Más adelante las cosas empeoraron para el Mogre, que en la temporada 2014-2015 fueron relegados a tercera división como castigo a raíz de las deudas que terminaron de firmar la bancarrota de este equipo en aquel año. Estonia es otro país que cuenta con muchos equipos desaparecidos, que prácticamente no hicieron nada en la Champions, y el único que participó más de una vez fue el Norma Tallinn, que con un par de apariciones en los 90 dejó su pequeña huella en esta competencia. En 1992 fue recibido y despedido por el también desaparecido Olimpija esloveno, mientras que en el 93 el Helsinki se encargó de eliminarlo a las primeras de cambio. Luego de aquellos episodios, la desgracia no tardó en llegar para el Norma, que en el 95 perdió inesperadamente una promoción que lo condenó a la segunda división, y luego de firmar un nuevo descenso en el 97 llegó su disolución definitiva.
Y cerramos con un peculiar club del desconocido fútbol armenio, que fue representado un par de veces por el Arax Ararat en la Champions. Pero como se imaginarán, lo de este equipo apenas fue testimonial en esta competencia, pues en sus dos aventuras se fue en la primera ronda preliminar, en 1999 ante el Žalgiris lituano y en el 2001 frente al Sheriff Tiraspol moldavo. Un pésimo balance para un equipo que a raíz de varios traslados de sede, los problemas económicos y los fracasos deportivos terminó por ser disuelto en 2005. Y en los bonus rápidamente mostramos los demás equipos que pasaron en algún momento por la máxima competición europea, pero que no son tan relevantes, pues como verán para la mayoría, su presencia fue efímera, ya que los sumo participaron una sola vez y ni siquiera pasaron de las fases preliminares. Pero un detalle a resaltar es que aquí ya vemos equipos de ligas más reconocidas, como el Sassen Leipzig de Alemania y el DOS Utrecht de los Países Bajos. Y hasta aquí este repaso por los equipos que jugaron la Champions, pero que ya pasaron a mejor vida. ¿Cuál fue el caso que más les llamó la atención? Recuerden haber, aunque sea escuchado hablar de alguno antes. Esperamos todos sus comentarios y recuerden, aquí adoramos el balón. Están en Palabra de Gol.